Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a comenzar con una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día y por este tiempo que podemos compartir, Señor, y pues nos ponemos en tus manos para poder aprender de ti, para poder entender lo que tú quieres que queramos acerca de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas quien nos guíe y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, y vamos a ver ahora sí los libros del Pentateuco y vamos a empezar con Génesis. Y pues los 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés, es lo que se cree, y se escribieron cuando los israelitas andaban en el desierto para pues que vieran lo que Dios había hecho, lo que estaba haciendo por ellos. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos todos los demás libros del Pentateuco. Y como les decía la semana pasada, pues todos los libros son, toda la Biblia es el mismo tema y se va desarrollando de poco a poco. Entonces, por eso quiero pues enseñarles varias cosas aquí en todos los libros, que vamos a ver cómo se va cumpliendo en todos ellos el plan de Dios. Entonces, Génesis se lo escribió Moisés en el año 1445, y pues es un libro anónimo, pero se cree que fue Moisés cuando estaban en el desierto, y pues el público inicial pues eran los israelitas cuando estaban ahí en el monte Sinaí. Entonces el propósito pues de Génesis es sentar la base para todo lo que viene en la Biblia. Y por eso el nombre de Génesis pues es lo que significa. En el principio, o sea, es la palabra en hebreo. En el principio, que es lo primero del primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces pues en hebreo le pusieron ese nombre, en el principio. Así se llaman casi todos estos libros del Pentateuco se van a llamar como en hebreo, como las primeras palabras del libro. Entonces, este libro de Génesis se divide en 2 partes. Del capítulo 1 al 11, que es lo que vamos a ver hoy, que son los orígenes de toda la humanidad, donde viene Adán, Noé, Abraham. Y el propósito de esta primera parte es que podamos entender quiénes somos como humanos en el universo que Dios ha creado y cuál es nuestro propósito como humanidad en general. Y después Génesis se divide del 12 al 50, que es el periodo de los patriarcas, y es a partir del pacto de Dios con Abraham y cómo ese pacto se va desarrollando. Ahora sí, ya no es toda la humanidad en general, sino se enfoca solamente en el pueblo de Dios. Y aquí en Génesis pues es Israel. A lo largo de la Biblia se nos va revelando que el pueblo de Dios somos todos los que ahora somos hijos de Dios. Entonces esta parte ya es particular y exclusiva. Y entonces vemos el propósito de Dios desde el principio. Entonces nosotros vamos a ver Génesis en 3 partes. Sí, pero es el libro en que nos vamos a enfocar más ahorita, porque pues es el inicio de todo y tenemos varias bases de cosas que vienen después. Entonces hoy vamos a ver del 1 al 11, y después vamos a ver la próxima semana del 12 al 24, que es Abraham y el pacto, y luego del 25 al capítulo 50 de Génesis, que es Jacob, José y cómo el pacto se sigue desarrollando. Y ya después entramos a Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ahí le seguimos. Vamos a ver los libros todos y del Antiguo Testamento. Entonces vamos a empezar la primera parte de Génesis, y pues empieza con esas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el principio creó Dios, pues da la base para todo lo que sigue en la revelación de Dios, porque si no creemos eso, pues no vamos a creer nada más. Y entonces ahí nos da como por sentado 2 cosas.
Una, que Dios siempre ha existido, porque no se pone a hablar acerca de cuándo fue creado Dios o cuándo apareció Dios, sino Él nos da por sentado que siempre ha estado, porque Él no fue creado, siempre ha sido. Y la otra pues es de que Dios creó todo a partir de la nada también, porque pues, hay gente y ahora andan saliendo gente de que no, es que ya había algo y a lo mejor de ahí Dios empezó a crear, pero no, Él creó todo de la nada. Y entonces aquí en la Biblia pues no tenemos, no es un libro científico, no va a explicar científicamente la creación, porque el propósito de esto es explicarnos o mostrarnos a Dios como creador. Pero hay un cuadro que sí lo podemos ver cómo lo explica. En el día 1 Dios creó la luz, en el 2 el cielo y mar, en el 3 la tierra y la vegetación. Y entonces viene siendo como que los primeros 3 días eso y los segundos 3 días lo llena. Porque en el primer día crea la luz y en el día 4 el sol, la luna y las estrellas. En el día 2 crea el cielo y el mar y en el día 5 son los animales del cielo y el mar. En el día 3 crea la vegetación y en el día 6 crea a los animales terrestres y al hombre. Y entonces en el día 7 Dios descansa. Y pues vemos que dice que todo era bueno. Aquí lo vemos en Génesis, cada que Dios terminaba de crear algo, Él decía que era bueno. En Génesis 1:4, 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25. Y al final de toda la creación en el 1:31 dice que todo lo que creó era muy bueno. Entonces, aunque ahora pues, haya pecado en el mundo, haya corrupción de lo que Dios hizo, el diseño original de Dios era perfecto. Dios es el único creador y Él ha creado todo bueno, pero entonces vamos a seguir viendo para ver qué viene acerca del pecado. Entonces en Génesis 2 vemos como humanos Dios nos diseña también como un paso por encima del resto de la creación, porque nos dio un espíritu eterno, nos creó con intelecto, con conciencia, con libre albedrío individual, y entonces por eso es que tenemos la capacidad de tener una relación con Él. Somos los únicos en la creación que podemos hacer eso, porque es lo que Dios quiere, que tengamos esa relación con Él y que lo glorifiquemos. Y entonces Dios crea al hombre, lo forma de la tierra, fue un método especial de creación. Vemos en Génesis 2:7, dice: Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y después fue creada la mujer de la costilla del hombre en Génesis 2:18 en adelante. Y luego pues vemos que la humanidad es única en toda la creación porque fueron creados a imagen de Dios. Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y eso nos hace especiales dentro de la creación. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros cada día pues, es darle la gloria a Dios en lo que hacemos, porque con eso cumplimos nuestro propósito y para lo que Dios nos hizo. Y entonces el resto de la Biblia, empezando en Génesis 3, todo es acerca de la redención, porque aunque el ser humano cayó en pecado, Dios nos sigue amando y ese era el plan de Dios desde el principio, que tengamos esa relación con Él. Y entonces todo lo que vamos a ver en la Biblia a partir de Génesis 3 es cómo Dios nos va buscando para acercarnos a Él y cómo nos podemos reconciliar con Él y cómo podemos salvarnos de ese pecado. Entonces la caída se empieza con la serpiente, ahí en Génesis 3. Y dice que la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol.
Entonces ahí empieza él a distorsionar la palabra de Dios. O sea, en Génesis no nos dice quién era la serpiente, pero ya en el Nuevo Testamento podemos ver que la serpiente es Satanás. Era un ser creado también, parte de la creación perfecta y original de Dios, pero se rebeló. Y entonces distorsiona la palabra de Dios porque pregunta, ¿que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y pues eso no es lo que Dios había dicho. Y entonces por eso, en duda que empieza a meter, pues Eva contesta, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín, pero Dios nos dijo que en medio del jardín está un árbol que no deben ni tocarlo. Entonces ahí Eva ya le puso algo diferente a lo que Dios había dicho. Dios había puesto una restricción nada más, y fue sobre la que Satanás se enfocó. No se enfoca en todo lo que tenían, en todo lo que podían hacer, en cómo vivían, sino en la única cosa que no pueden hacer y que no tienen. Y entonces eso es el pecado. Y es lo que ahora tenemos también. No nos enfocamos en lo que tenemos, en lo que podemos hacer. No estamos satisfechos en Dios, que tratamos de buscar otras cosas. Y entonces Satanás aquí sigue con las mentiras. La siguiente es ver que el pecado no tiene consecuencias. Ahí en el 3:4 vemos que dice, no, pues no, es mentira. Lo que dijo Dios, no morirán. Y entonces comienza a cuestionar ahora a Dios. Y luego lo pone como si fuera alguien injusto también. Dice, Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La ironía es que, como acabamos de ver, Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanzas de Dios, pero no estuvieron satisfechos con eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la táctica de Satanás funciona, y lo que la mujer sabía que no debería de hacer, pues ahora le empieza a parecer bueno. Dice el versículo 6, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Entonces arrancó uno de los frutos y comió. Y lo que pasa es que todas las relaciones perfectas que Dios había establecido se las llevó el pecado. Vemos cómo estaban las relaciones antes. Génesis 2:15. Los humanos y la creación vivían en armonía. Voy a buscarla aquí en la Biblia, es que la tengo acá de lado. Dice Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, los humanos y la creación vivían en armonía, la tierra daba su fruto y pues ahí estaba todo como Dios lo había creado. ¿Cómo era la relación entre los humanos y Dios? Génesis 17. Porque Dios, vemos que dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Entonces vemos que Dios crea al hombre, le provee para sus necesidades, les provee una ley o regla, pero no era para oprimirlos, sino para protegerlos y para darles la libertad de elegir. Entonces ahí vemos que cómo estaba la relación entre Dios y los humanos. ¿Y cómo estaba la relación entre los esposos? Ahí más abajito en el 24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. O sea, estaban disfrutando plena felicidad, plenitud en su relación. No se avergonzaban de cómo eran. Pero ¿cómo quedó? Bueno, vamos al capítulo 3, ahora después de la caída. ¿Cómo queda la relación entre los humanos y la creación? Génesis 3:17. Ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Y solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Entonces, vemos que antes le daba todo y ahora le va a costar trabajo y de la tierra nada más le va a dar espinos y hierbas. ¿Cómo queda la relación entre los humanos y Dios? Pues esa relación de confianza que había se pierde, porque cuando Dios se acerca a buscarlos, se esconden. En el versículo 9 y 10 dice, Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, pues oí tu voz en el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo y corrí a esconderme. Entonces, el ser humano es el que se aparta de Dios. ¿Quién fue el que se fue a esconder? Adán.
Dios lo fue a buscar. Dios en su gracia sigue buscando al pecador. Los que nos escondemos somos nosotros. ¿Y cómo queda la relación también entre los humanos? Que pues aquí nada más había dos, el hombre y la mujer. Pues esa confianza e intimidad se pierden. Dice, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho, es el versículo 7, y de que estaban desnudos, entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Entonces algo que Dios había creado perfecto, ahora es motivo de vergüenza. Y luego empiezan los conflictos matrimoniales ahí, porque se empiezan a echar la culpa. Uno dice, no, es que la mujer no, que la serpiente, y se empiezan a empezar ahí a pelear. Luego. ¿Y qué sigue? Pues el pecado se empieza a extender. Entonces en el capítulo 4 son los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y el pecado se extiende. ¿Por qué? Pues una vez que se rompe la relación con Dios, se rompen todas las relaciones del hombre. Con la creación, con Dios, con las otras personas. Y entonces ahora un hermano mata a otro hermano. En el capítulo 5 se multiplican, crece la población, crece el pecado, crece la maldad, que pues en el capítulo 6 viene el diluvio, porque el pecado sigue activo. Vean Génesis 6:5, dice, en este mundo la maldad de los hombres y mujeres sigue en aumento y siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Nada más pensaban en hacer el mal. Entonces, eso es como un resumen de las primeras capítulos de Génesis, de cómo empieza la maldad. Pero en Génesis 3:15 vemos lo que se conoce como el protoevangelio, o sea, el evangelio antes del evangelio. ¿Qué es evangelio? Pues las buenas noticias. Y aquí se nos muestran las buenas noticias de que la simiente de la mujer, ahorita voy a empezar a hablar de la simiente pues es semilla. Es la semilla de la mujer que iba a vencer a Satanás. La semilla de la mujer iba a ser Cristo. Y entonces a partir de este punto es que la historia se separa en esas dos simientes o semillas. Satanás se va a oponer a todo lo que tenga que ver con Dios, porque Dios mismo es el que pone esa enemistad ahí cuando regaña a la serpiente por lo que hizo. Pero Dios mismo provee la solución y entonces vamos a ver a esas dos simientes o semillas en conflicto. Por ejemplo, aquí ahorita que vimos capítulo 4 tenemos a Caín y Abel. Entonces esas son las dos simientes, la de Dios y la de Satanás. ¿Sí sabían que había hijos del diablo también? En Juan 3:12 dice que Caín era del maligno. O sea, inmediatamente aquí después de lo que pasó, vemos esa lucha entre las dos simientes entrar en acción. Pero Dios mismo pues nos muestra la salvación. Génesis 3:20 dice, después el hombre le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Entonces Adán le puso a su esposa el nombre Eva. Eva significa dadora de vida. Entonces con eso vemos que Adán de cierta forma reconoció lo de Génesis 3:15, de que de la simiente de ella iba a salir alguien que iba a vencer a la simiente de Satanás. Entonces Dios prometió un Salvador a través de esa mujer y pues Adán creyó en esa promesa. Entonces el pecado tuvo sus consecuencias porque en este caso fueron físicas, a que Adán murió físicamente, pero a pesar de eso pues Dios cumple su promesa eterna de un Salvador. Y luego vemos que dice que el Señor Dios les hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Eso tiene que ver con la salvación que tenemos en Cristo. Hicieron el pecado ellos, se vieron que estaban desnudos, se sintieron mal y se quisieron cubrir con algo que ellos hicieron, con las hojas de higuera. Entonces ya tenían sus ropas, o sea que el problema no era que no estuvieran cubiertos, ya estaban cubiertos, pero lo que hizo Dios es mostrarles que la salvación iba a venir por medio de Cristo. O sea, lo que hizo Él fue darles ropa. Hubo un sacrificio animal porque Dios les dio ropas de piel. Y Dios les muestra que la vergüenza que ellos sentían ahora por su falla no iba a ser cubierta con sus propias obras. Entonces, cuando pecamos, nuestros pecados no son cubiertos por lo que nosotros hagamos, sino Dios tiene que intervenir.
Entonces aquí son las dos cosas. Dios interviene y hay un derramamiento de sangre de un ser inocente. Entonces Dios tiene que intervenir para que ellos ya no sintieran esa culpa del pecado. Y eso nos apunta pues a lo que hace Dios por medio de Cristo. Y luego vamos a ver versículo 22 al 24, que son bien interesantes. Dice: luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Y después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Vienen esos versículos y pues yo siempre cuando lo leía más joven daba la sensación cuando dice: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, conocen el bien del mal, mejor los sacamos del jardín. Cuando lo leemos sin entendimiento, podríamos ver como pensando que Dios no quería que vivieran para siempre, siendo como Él, o que era en castigo nada más, correrlos del Edén. Pero lo que vamos a ver durante toda la Biblia es que el plan de Dios siempre es de redención, de salvación para nosotros. Y eso tiene que ver. ¿Se acuerdan que había dos árboles? Que dice, uno de la vida y el otro árbol es del conocimiento del bien y el mal. ¿Cuál fue el que les dijo que no comieran? El del conocimiento del bien y el mal. Porque ellos ya estaban en un estado perfecto como Dios los había creado. Entonces, al comer de ese árbol, el pecado iba a entrar en ellos. Y entonces ahora ya estaban en ese estado caído. Y si en ese estado caído comían del árbol de la vida, iban a vivir para siempre en ese estado caído. El estado pecaminoso iba a estar ahí para siempre. Iban a vivir eternamente, pero en condición de pecado. Entonces, pues no podríamos ser rescatados del pecado. Pero al sacarlos del Edén, pues Dios muestra su gracia y su misericordia para toda la humanidad, en que no nos va a dejar en pecado, sino que podemos depender de Cristo para nuestra salvación. Entonces, como les dije en el capítulo 4, está Caín, Abel, y son las dos simientes, la de Dios y la de Satanás, que ahora siempre van a estar en enemistad. Y entonces vemos Génesis 5, donde vemos que comienza diciendo, lo busco aquí, Génesis 5 comienza diciendo: las generaciones de Adán, libro de las generaciones de Adán, que es la palabra pues más que se debe usar más, el libro de las generaciones de Adán, y pues son genealogías. Recuerdan que les dije en la primera clase tenemos genealogías y a veces decían, hombre, ¿para qué vienen? Pero son importantes las genealogías. A veces decimos, ¿para qué tantos nombres? ¿Para qué esos nombres raros que ni podemos pronunciar a veces? Pero todas las genealogías tienen su propósito, y las genealogías aquí en Génesis no era tanto mostrar a cada persona, que muchos que también se ponen a contar y de que no, le faltan años o le sobran años o no sé qué, o le faltan personas o no alcanzaría el tiempo. El propósito es mostrarnos cómo, de dónde iba saliendo y de dónde iba siguiendo la simiente, cada una de las dos simientes, la de Dios o la de Satanás que acabamos de ver. Y entonces aquí estaban las dos simientes que habían quedado, la de Dios y la de Satanás. Adán y Eva reciben la promesa del Mesías, creen en ella, son perdonados, siguen las consecuencias del pecado, porque pues entra una muerte física, entra la maldad, y entonces Dios los saca del Edén. Vienen sus hijos Caín y Abel, están las dos simientes. Caín mata a Abel, Caín queda como simiente de Satanás, y ahora Set, el otro hijo de Adán,
ahí viene en Génesis 5:3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Entonces, Set viene a ser el reemplazo de Abel en ser la simiente de Dios. Entonces, Caín sigue siendo la de Satanás, Set la de Dios, y ahí va creciendo la población. Dentro de la genealogía de Adán tenemos en el lugar 7 después a Enoc, que es el único que no dice que murió, sino que caminó con Dios. Todos los demás murieron, que fue la consecuencia del pecado. Pero solo de Enoc nos dice eso, y esa genealogía, 10 personas después de Adán, vemos a Noé, que junto con su familia permanecieron fieles. Entonces el propósito de estas genealogías no es mostrarnos, como les dije, todos los que nacieron y todas las personas que fueron, sino es mostrarnos la simiente de la cual se va a cumplir la promesa de que va a venir Cristo. Entonces eso tengámoslo en mente para lo que sigue. En Génesis 6:9, ahora dice, estas son las generaciones de Noé. Y Noé caminó con Dios. Entonces ahora se nos va a mostrar por medio de Noé cómo esa simiente de Dios continúa y es de la que va a venir Cristo. Pero aún así la población sigue creciendo con ellos, sigue creciendo la maldad, y nos dice que la gente pensaba en lo malo y solo en lo malo. Y entonces por eso viene el diluvio. Y pues ya no sabemos la historia, ¿verdad? Dios le dice a Noé construye el arca, se mete con su familia, y entonces ahí decimos, bueno, pero solo se salvó Noé. La otra gente, ¿qué culpa tenía? Y podemos ver que el arca se tardó un tiempo en construirse. Entonces la gente fue avisada, la gente fue advertida, no hizo caso. Entonces no eran parte de Dios. Los que se salvan son Noé y su familia. O sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos, 8 personas. Y entonces preguntamos, si Dios destruyó entonces a todos los malos, ¿dónde quedan las 2 simientes? Ya quedaron pura simientes de Dios. Pero entonces, en Génesis 9, Cam, uno de los hijos de Noé, hace algo malo. Noé lo maldice. Génesis 9:25, maldito sea Canaán y será siervo de sus hermanos. ¿Y quién es Canaán? Si el hijo de Noé era Cam. Bueno, en el 9:18 dice que Canaán es el hijo de Cam. Entonces ahí viene la maldición para Cam, por lo que sus hijos, o sea, su simiente, pasa a ser la simiente mala. Y ahí mismo Noé bendice a Sem, engrandece a Jafet. Y entonces a lo largo de la Biblia y la historia vemos que eso de Noé fue, por así decirlo, una profecía. Los descendientes de Cam se fueron para lo que hoy es África. En Egipto fueron afligidos con plagas, después de que la tierra era de Canaán, pues fue conquistada por Israel y la destruyeron. Luego los de Jafet engrandecieron su territorio, así como Noé engrandeció a Jafet, y sus descendientes fueron los romanos y los griegos, que pues en un momento fueron los imperios más grandes. Y para Sem fue la bendición de que de ahí surgiría el Mesías. Y Sem, pues es de donde viene el nombre de semitas, que son los judíos. O sea, de ahí va a surgir el pueblo de Dios y su Salvador. Entonces los capítulos ahora 10 y 11 nos muestran la separación de estos pueblos y por qué fue esa separación. Y ahora dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y vienen muchas naciones ahí. Y vemos los hijos de Cam, quienes son Cus, Mizraim, Fud, Canaán, y más adelante, cuando veamos Israel, vamos a ver, también se habla de los cusitas y de todos ellos que eran enemigos de Israel, y pues los cananeos más. Y también por parte de los hijos de Cam, vemos que van surgiendo pueblos y ciudades como Babel, que en el capítulo 11 pues es donde la gente se quiere rebelar contra Dios. Tenemos a Nínive, que es a donde fue mandado Jonás a predicar porque todos eran malos. A Asiria, que fue quien se llevó al cautiverio a Israel muchos años después. O sea, todos esos son descendientes de Cam. Después de ahí salieron los filisteos, también el jebuseo, el amorreo, y todos esos que más adelante vemos que se terminan peleando con Israel. Los descendientes de Cam son los que fundaron Sodoma y Gomorra. Entonces ahí se ve cómo va toda esa simiente mala creciendo y creciendo. Y entonces por otro lado
vemos pues la genealogía de Sem. En el 11:10 vuelve a decir, estas son las generaciones de Sem. Y entonces otra vez, si contamos desde Sem, 10 personas más adelante, tenemos a Abraham, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero si nos fijamos, el tiempo que abarcan estas historias de Génesis 1 a Génesis 11 son como 2300 años, más o menos el tiempo de todo lo demás de la Biblia. Y todos esos años, 2300 años, vienen en 11 capítulos nada más, porque el propósito de esto es hablar del pueblo de Dios y la redención que Él nos va a dar. Y entonces Abraham es uno de los personajes más importantes para la redención. Entonces, todos estos primeros capítulos era para irnos mostrando de dónde venía y de dónde iba a salir Abraham y dónde iban a salir todos los demás que estaban, no eran de la simiente de Dios. Entonces, para terminar, ¿qué aprendemos de esto? Aparte de los datos y la información que les di, es que en medio de tanta maldad hay gente que sí va a desobedecer y son juzgadas por Dios, pero en medio de todo hay esperanza, porque hay otras personas que sí lo escuchan, confían en Él, y pues quienes lo hacen, quienes confían en Dios, son liberados de la destrucción. Entonces nos vemos la próxima semana. Vamos a ver la historia de Abraham. Que Dios los bendiga.